Gente, hoy vengo a traicionaros, a romperos el corazón, ya que os voy a hablar de las peores traiciones de toda la ficción. Desde la peor mujer de toda la ficción hasta el hombre que cayó al lado oscuro. Vamos allá. Número 5. Tu madre. Así es, me rompió el corazón y me traicionó. No, ahora en serio. Número 5. Reiner y Bertolt de Shingeki no Kyojin. Sin duda, uno de los mayores plot twists de todo Shingeki no Kyojin y uno de sus mayores peaks. En aquel momento no teníamos toda la información, pero el pobre Reiner, Bertolt y también Annie fueron literalmente niños de guerra, obligados a infiltrarse desde que eran unos críos en territorio enemigo, donde no solo estaban sus enemigos, sino que además habían titanes. Que sí, que por muy titanes que fueran ellos también, quieras o no, eran unos críos por mucho entrenamiento militar. Después de infiltrarse durante muchos años y unirse a la Brigada 104, convertirse en soldados, incluso algunos de ellos bastante destacables, como puede ser Annie, combate cuerpo a cuerpo, o Reiner, que muchas veces parecía un hermano mayor para la gente de la brigada, podríamos decir que muy bien no estaban un poquito chalados. Bertolt siendo bastante callado. Recordemos que incluso Bertolt estuvo a punto de destapar su tapadera porque estuvo a punto de transformarse en el titán colosal, aunque es cierto que estaban en bastante peligro, todo hay que decirlo. Y Reiner, sobre todo, el que peor estaba, ya que sufría de un trastorno disociativo de la identidad, básicamente no sabiendo si era un guerrero de Marley o un soldado de las murallas. Esto le provocó algún que otro problema, hasta que un día, de golpe y sin vértela venir, no pudo más y le soltó a Eren: soy el titán acorazado y Bertolt es el titán colosal. Hace 5 años destruimos las murallas y queríamos atacar a la humanidad. Así, sin vaselina, se la metió bien hasta el fondo a Eren. Además de eso, pues iniciaron una batalla, acabaron secuestrándolo a él y de paso también se llevaron a Ymir. Un 2 por 1, supongo. Sin duda, una traición que dejó a todos impactados en su momento por ser completamente inesperada y además así de golpe. Pero pasemos a la siguiente. Número 4. Número 4. Scar del Rey León. Hablemos de un poquito de la época dorada de Disney y probablemente una de sus mejores películas, por no decir la mejor, y seguramente la primera gran traición que vistes en una pantalla. Y hay que decirlo, la verdad es que la traición de Scar es bastante cojonuda. De primeras manipula a Simba para que vaya al Gran Cañón, hace que las hienas provoquen una estampida de ñus poniendo en peligro a Simba. Scar aprovecha este momento para ir con Mufasa y avisarle de que su hijo está en peligro, de esa manera pareciendo bueno. Cuando llegan, Mufasa se arroja sin pensárselo 2 veces al cañón para salvar a Simba, y lo consigue, y además consigue escapar, o eso parece. Poco a poco está subiendo la pared, gritando desesperadamente por su hermano para que lo ayude, pero Scar no decide hacer eso, sino que le clava las uñas y además, con todo el descaro, le suelta larga vida al rey, arrojándolo a una muerte segura. Uno de los mejores momentos de toda la historia de Disney, y pensar que ahora, bueno, no está en su mejor momento. Y para rematar la cosa, manipula a Simba para que creyera que él es el culpable en vez de matarlo directamente, así que un toque psicológico así aún más grave, pero aquí está su único error, ya que básicamente envía a las hienas para que lo mataran y no se asegura de esto. Y las hienas, pues bueno, podemos decir que no cumplieron bien su trabajo. Si no, el plan hubiera salido perfecto. Después es completamente gilipollas, ya que se sobrealimenta a sí mismo a las hienas y provoca que no haya comida ni agua en todo un reino de esplendor. Sí, correcto, pero ese es otro tema. Traicionar sabía, gestionar un reino no tanto. Y si alguno viene a decirme en realidad Scar no es un traidor porque Mufasa es el malo por la precuela de Mufasa y no sé qué, que me he visto alguno así por las redes sociales y tal, solo tengo que decirte, no lo sé, no la he visto ni la pienso ver, porque para ver leones hiperrealistas me veo un documental doblado al español de España, porque al menos eso sí que lo doblamos de forma muy god. Ahora sí que sí, pasemos al siguiente. Número 3. Rachel de Tower of God. Y Rachel es definitivamente una zorra puta cerda, hija de la gran puta, y seguramente en esta parte habrás escuchado unos cuantos muchos pitidos, y perdón, pero de verdad odio a este personaje con ganas. A ver, un poquito de contexto. Rachel y Van básicamente vivían en una cueva. Hay un poco más de lore en esto, pero demasiado como para explicarlo, así que lo dejamos ahí. Y básicamente Rachel decide dejar tirado a Van, ya que ella quería entrar en la torre para cumplir su sueño de poder ver las estrellas, ya que donde estaban, pues obviamente no podía verla. Eso sí, Van también decide entrar a la torre, pero con una diferencia. Rachel es una regular, es decir, la torre la ha dejado entrar, mientras que Van es un irregular, es alguien que ha forzado a la entrada a la torre. Y normalmente los irregulares suelen ser bastante poderosos, aunque no es el caso de Van al 100%, sino que es un caso un pelín más especial. Es un irregular entre los irregulares, podríamos decir, y cada uno sigue su camino de manera separada, hasta que se vuelven a encontrar. Pero Rachel, a diferencia de Van, que sí que tenía cierto talento y poco a poco se estaba haciendo más fuerte, sobre todo tenía un gran talento para hacer amigos y compañeros
compañeros extremadamente leales, cosa que en la torre es muy rara, ya que es un lugar extremadamente competitivo y Rachel tenía cero habilidades sociales. De hecho, era horrible para hablar con las personas, pero alguien le propone un pequeño trato. Básicamente, el trato era de que si apuñalaba a Van, pues le ayudarían a cumplir su sueño. Y esto lo hizo de manera literal, la apuñaló por la espalda y además engañó a los amigos de Van vendiéndose como una víctima y fingiendo estar paralítica durante años. Aunque es cierto que alguno que otro sí que sospechaba bastante de ella. Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que más adelante se vuelven a encontrar. ¿Y sabéis lo que hace Van? Es querer perdonarla. Sí, a una tía que literalmente te había intentado matar. Pero el tío la intenta perdonar como un buen sim. Aunque después de eso volvió a intentar matarlo a él y a sus amigos muchas veces. Y aún así Van muchas veces dudaba si perdonarla o no. A día de hoy parece que se ha dado más cuenta de que no debe. Y aún así la trata demasiado bien para cómo debería tratarla. Básicamente Van es como tu colega que ha vuelto 20 veces con su ex y sabes que por mucho que le digas que no vale la pena volver a esa relación tóxica, va a seguir volviendo y tú vas a tener que después poner el hombro porque va a estar destrozado. Pues literalmente esos Van con Rachel. Sin duda, una hija de la gran puta. ¡Ey! No te olvides de compartir el vídeo, dejar cualquier comentario, ya sea opinando del vídeo o otros vídeos que te gustaría ver. Suscríbete si no lo estás o hazte miembro si no lo eres. Eso te lo dejo ahí caer, pero sigamos con el vídeo. Número 2. El eclipse de Berserk. Y obviamente si hablamos de traiciones, la de Griffith tiene que estar. Y seguramente algún que otro loquillo me vendrá a decir que Griffith no hizo nada malo. Yo solo tengo que decirte que estás bastante enfermo. Pero vamos, un poquito de contexto antes de la traición. Básicamente la banda de Halcón no estaba pasando por su mejor momento, ya que Griffith en su gran depresión después de haber perdido a Gatch, no se le ocurrió otra cosa que ir a tirarse a Charlotte, la hija del rey incestuoso que se la quería tirar. Sí, bastante turbio el tema, pero bueno, aquí Griffith no pensó demasiado. Pero Gatch se acabaría enterando de esto y volvería a ayudar a la banda del Halcón para rescatar a Griffith, que estaba en la torre del Renacimiento, y aunque lo consiguieron, lo que encontraron ahí podríamos decir que no era un Griffith completo, en más de una manera, ya que le faltaban muchas partes del cuerpo. Incluso después de rescatarlo lo pasaron mal, ya que fueron perseguidos por los caballeros del Perro Negro, los cuales están básicamente comandados por Wyatt, el cual era un apóstol, para complicar aún más las cosas, y además se notaba que Griffith después de toda esa tortura pues bien no estaba. Quiero decir, de manera literal, aún en esas condiciones intentó tirarse a Casca, aún más sabiendo que Casca y Gatch estaban en un casi algo, por así decirlo. Así que cuando tuvo la oportunidad de vender a toda su banda para convertirse en algo más, recuperar su fuerza o incluso convertirse en algo superior, lo hizo, provocando la muerte de toda su banda, de todos sus supuestos amigos, entre comillas, de toda su gente, aquellos que habían estado años acompañándolo y apoyándolo, salvo Gatch y Casca, por la ayuda de Calavera. Y algún loco me justificará esto porque Maquiavelo, el fin justifica los medios, Griffith quiere crear un gran reino, bla 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 bla, todo lo que tú quieras, pero va, guapo, intenta justificarme lo que le hizo a Casca, porque eso fue sadismo por sadismo, no hay ninguna justificación para eso, pero seguro que hay algún loco que dirá Casca lo disfrutó, porque sí, siempre existen esos loquillos. Pero pasemos al número 1. Número 1. El nacimiento de Darth Vader, y sin duda mi tradición favorita de toda la afición. Puede que me siga mi amor hacia Star Wars, sobre todo la parte 3, y que adoro con toda mi alma la pelea de Anakin vs Obi-Wan, es muy probable. Pero analicemos por qué Anakin pasó al lado oscuro, porque hay más de un motivo. Primero tendríamos sin duda la muerte de su madre a mano de los Tusken. Ya sabéis, esta especie de bandidos del desierto. Y aunque es verdad que Anakin llevaba tiempo sin ver a su madre por tema de, bueno, la doctrina Jedi y todas estas cosillas, sin duda verla morir en sus brazos es algo que lo marcó muy fuerte. A todo esto habría que sumarle que el Consejo Jedi y Anakin no se estaban llevando muy bien en los últimos tiempos, ya que muchos lo despreciaban o lo veían con cierta desconfianza, ya que, bueno, Anakin tenía ciertas conductas un poco demasiado oscuras o demasiado emocionales, por así decirlo, y no querían ni siquiera darle el título de Caballero Jedi, pese a que se lo merecía porque había sido el MVP en la guerra sin ningún tipo de duda. Además, obviamente detrás de todas las dudas y desconfianza de Anakin hacia el Consejo Jedi estaba Palpatine, donde poco a poco iba mostrándole la hipocresía de esos monjes que tienen que hacer el celibato, menos este tío de aquí que tiene 4 esposas, el Jedi que mejor vivía con bastante diferencia, pero sin duda aquello que llevó a Anakin al lado oscuro fue el miedo a perder a Padme, que Palpatine supo aprovechar muy bien, dejándole caer por ejemplo la historia de su maestro Darth Plagueis y que el lado oscuro podría salvarla y protegerla, e irónicamente precisamente que el Anakin se pasado al lado oscuro es lo que mataría a Padme, ya que, bueno, a Anakin se le fue un poquito la cabeza. Sino que se lo pregunten a este pobre niñito de aquí, pobrecito
pobrecitos los niños Jedi, qué mal lo tuvieron que pasar. Pero valió la pena la traición. Nos dio una pelea que personalmente es mi pelea favorita, no solo de la franquicia, sino que por lo menos del cine. Y es que la pelea de Obi-Wan versus Anakin en Mustafar es divina, es preciosa. Una coreografía de peleas de sables de luz hermosa, más el uso de la fuerza en un terreno lleno de lava y obstáculos de todo tipo. ¿Qué más puedes pedir? Además, habría que sumarle que tiene de las frases más recordadas de toda la franquicia, salvo por una que obviamente es la más recordada, ¿no? Por ejemplo, al final de esta pelea es cuando Obi-Wan nos suelta la mítica frase de "se acabó Anakin, tengo la ventaja del terreno", refiriéndose a que está no solo más alto, sino que a nivel moral también está por encima. Está en lo éticamente correcto, por así decirlo, pero sin duda la mejor frase de toda esta pelea es cuando ya termina y Obi-Wan le suelta con desesperación: "Tú eras el elegido, se suponía que destruirías a los Sith, no que te unieras a ellos, traías el equilibrio a la fuerza, no la oscuridad. Eras mi hermano Anakin, yo te amaba, te convertiste en aquello que juraste destruir". Sobre todo esa última frase, el "te convertiste en aquello que juraste destruir", es una frase que yo en mi día a día he llegado a utilizar de manera no irónica. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, las 5 traiciones más épicas, más grandes, no sé cómo lo he titulado, de la ficción. Ha habido un poquito de todo, sin duda. Algunas seguramente no la esperabais. Espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros y dejarme la idea de cualquier top o versus que queráis ver en los próximos vídeos, que os estaré leyendo seguro. Ahora sí que sí, adiós.